con el tema de qué es un R espacio, todo eso, ¿viste? No, estaba justo terminando la clase Alejandro, pero no entiendo cuando dice R espacio, Q espacio, K espacio, capaz no tiene nada que ver con el práctico, pero yo pregunto si no hay otra duda, siempre aprovecho. No, o sea, está bien la duda. Claro, lo que pasa es que, viste que vos tenés, espera que, no, que me perdí la ventana de llama, acá está. Eh, vos tenés, vos cuando tenés un espacio vectorial, por ejemplo, Rn, yo te digo Rn, en realidad Rn, por definición, es el conjunto de la CNU, pero vamos a poner R2, ¿no? Y yo este conjunto lo puedo pensar como... En principio esto es solo un conjunto, no puedo, o sea, en principio no podría hacer nada con este conjunto. Entonces uno le tiene que ir agregando cosas al conjunto para que tenga más riqueza, para poder hacer cosas con el conjunto, digamos, porque si no, en principio sería el conjunto de puntitos del plano, y no sé, digamos, mucha gracia no tiene, nos interesa poder medir, hacer cosas. Entonces, de ahí hay que empezar a meterle estructuras, lo que se llama estructuras. O sea, la estructura va a ser la suma, la multiplicación. Entonces, cuando yo elijo R2 como espacio vectorial, yo tengo que, a R2 le tengo que agregar una suma y un producto por escalar. Pero el producto por escalar tiene que tener un cuerpo K, digamos. Y el cuerpo K lo puedo elegir de la manera que yo quiera, digamos, también, digamos, cuando yo le agrego el producto por escalar. Entonces, no es lo mismo decir que le agrego K, que puede ser R, todo R, o podría tomar los racionales nomás. Serían dos espacios totalmente distintos. No podría hacer multiplicaciones por números irracionales en el caso de que yo eligiera como que los escalares viven acá. Ah, ok. Entonces cuando O uno sea, dice eso de R espacio, ¿está hablando de SK? O sea, claro, está de hablando esa... del K que va con el producto. Ah, Entonces, oh, bueno, está, me es eso aclaró nomás. todo. Entendí. Increíble. Claro, entonces todo lo que discutían en la clase de recién ya me cerró bastante más cuando el profe explicaba que por ahí no se podían ciertas operaciones. O lo que discutían en el chat, que claro, con los racionales a pi te lo guardas porque no lo puedes usar. Claro, si yo hubiera agarrado C con la suma y el producto, ponerle acá puedo tomar como cuerpo, puedo tomar C, R, los racionales. Y ahí tenés como variaciones. Y Claro, recuerden acá, claro. bueno, acá también trabajamos con cosas, digamos, pero podría ser que otro cuerpo que ustedes conocen son los ZP primos, los ZP con P primo, de álgebra 1 y discreta, digamos. Ese conjunto también es un cuerpo. Eh, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Consulta? Si no, yo tengo esta matriz acá de ejemplo. Espero haberla copiado bien y no haberme confundido con, con las cuentas que tengo, como para que no sea tan horrible el ejercicio. No, yo no tengo ninguna duda más, era eso, me estaba trabando todo el entendimiento de los subespacios vectoriales. Y lo que preguntó Iván al final sobre si R era subespacio de C, ahí justamente, claro, ahí entiendo que cuando R es espacio vectorial, o sea, cuando C es R espacio vectorial, pero si a C usa C, entonces no puedes hacer las operaciones Claro, de porque te R. vas. Se te va del coso. Está bien. Bárbaro. Bueno. Claro, no vino la definición de cuerpo. Pero acá ahora sí ya vieron la definición de cuerpo, ¿no? No. Bah, yo no me acuerdo. No tengo anotado en ningún lado.
No era la, No, no me creo acuerdo. que está, como que, bueno, está por ahí en el apunte, pero no es que lo vimos. La primera clase el profe nos explicó un poco así nomás que era y nos dijo que no nos lo iban a tomar, así que no era tan importante. O sea, no se lo vamos a tomar, digamos, pero es como, son definiciones, digamos, que están, digamos, o sea, son para que todo tenga un poco más de coherencia, digamos. Por eso por ahí las demostraciones también de probar que algo es espacio vectorial son como bastante técnicas y andar comentando cada una de las definiciones que tienen que cumplir, digamos, es como para que todo esté bien definido, digamos, y no se nos escape nada y entendamos cuál es lo mínimo que podemos pedirle a un objeto para que tenga ciertas propiedades que nos interesan, digamos, como que generalmente pasa que en realidad uno en la práctica por ahí no define los objetos y después se pone a trabajar, sino empieza a trabajar y después termina definiendo los objetos. O poniéndole nombre a las cosas para que sea más entendible lo que uno está queriendo estudiar. Entonces acá, por ejemplo, se ve que, por ejemplo, otro ejemplo de espacio vectorial sería el conjunto de las matrices. Entonces uno puede ver que tengo una suma, tengo un producto por escalar, y entonces uno se pone a pensar, che, ¿puedo estudiar de manera abstracta esos conjuntos que tienen una suma y un producto por escalar, como sea R2 o las matrices, sacándome las particularidades de los conjuntos? Entonces se abstrae un poco la cuestión. Entonces de ahí surge la necesidad de hacer esas definiciones que por ahí son bastante raras y son listitas de cosas que tienen que cumplir los objetos. Y lo de Corvo, si no me equivoco, en la primera clase o en la punta de números complejos, ahí debería estar, digamos, si no los complementos, por ahí está, ¿no? Y otra cosa ahí, capaz que si tenés un segundo más, es, en un momento Alejandro dijo, cuando K es anillo, ¿qué es eso? Claro, anillo es un poco menos que cuerpo, digamos. No tenés, creo que tenés todas las propiedades, ahora no me acuerdo bien, la chequeo rápido, salvo la existencia de los inversos. Bueno, un cuerpo tenés, piensen en R, tenés vos tenés todos los elementos tienen un inverso eh, multiplicativo, pero creo que en el anillo no necesariamente tenés eso. Yo ahora no me acuerdo bien, tengo que buscar anillo así nomás. En Google he metido cualquier cosa. Anillo de matemática. Ahí está, ahora sí. O sea, tiene sumo Y bueno, producto. aprovechamos. Sí, ¿Mm? aprovechamos de paso si querés después decirlo, anillo conmutativo, pregunta Iván, ya que estamos. Claro, entonces ahí, claro, la cuestión es que se aclara la parte de anillo conmutativo si el producto es conmutativo. O sea, el producto no necesariamente es conmutativo. O sea, podría ser como que. Ahora no hay un. No se me ocurre ningún ejemplo. Pero la cuestión es que hay cuestiones en donde pasa eso, digamos. Por ejemplo, las matrices, el producto no es conmutativo, el producto de matrices. Y no sé si debe haber acá. Que los polinomios. Las matrices sí, es un anillo no conmutativo. Las matrices cuadradas. Porque eso lo probamos, ¿no? De que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Y no, sí, eso la otra vuelta de la clase anterior alguien me había preguntado si tenía sentido la división de polinomio, de matrices, y yo le dije que no, porque para una manera de definir la división, entre comillas, sería pedir que en el producto haya un inverso. O sea, que haya un elemento que multiplicado por el elemento en cuestión, digamos, sería la necesidad de que todo elemento tenga inverso y obtener la identidad del producto. Y no, bueno, esto no pasa en las matrices, es más, tenemos que, por ejemplo, las matrices de determinante cero no tienen inverso, entonces no voy a tener, eso me falta para que sea cuerpo. Y la conmutatividad, no sé si, claro, porque ahí está eso, ¿no?
Después está anillo de división, que son los anillos que tienen, todos tienen inverso, si no me equivoco. Son como cosas, digamos, útiles, digamos, cuando vas categorizando las cosas. Los que hacen matemática, los que hacen la licenciatura de matemática, ven esto en estructuras algebraicas en tercer año, ven todo lo que es relacionado a grupo, anillo y cuerpo. Entonces, como que grupos tienen una sola operación, ya a anillo le metes 2 operaciones y el cuerpo ya es lo que estamos más acostumbrados a trabajar, que son los números reales, es el cuerpo que primero vemos. Y después, no sé, o sea, son cosas útiles, digamos, en todas las ramas, digamos, pero por ahí los matemáticos son que agarran los anillos y se ponen a clasificar los anillos, digamos, los grupos, es todo un mundo. Bueno. Eh, y tiene su utilidad, digamos, en la física se usan en la geometría utiliza los grupos y la física utiliza la geometría riemanniana, entonces como que hay todo un intercambio ahí. Y también los grupos se pueden utilizar para hacer, yo me acuerdo había leído un paper para movilizar un dron, digamos, de manera automatizada, digamos, terminas metiendo un grupo que tiene que ver con matrices, como que todo termina encajando con todo, pero bueno, son cosas que uno se puede profundizar mucho en qué es un grupo, qué es un anillo, y no puede ver las aplicaciones de eso, digamos. Entonces, como que también es buscar una balanza. Y por ahí para buscar las aplicaciones no hace falta realmente saber qué es un anillo, sino simplemente conocer las matrices. Porque como tiene números, es más fácil de meterlo en la computadora y la abstracción sirve para otras cosas. Bueno, vamos con... Yo hoy me gusta buscar una matriz que no se me haga hipercuentosa la cuestión, pero que al menos sea 3x3 y no 2x2. Para calcular los autovalores. Básicamente lo que voy a hacer con esta matriz es el ejercicio 1 y el ejercicio 2 del práctico 5, pero con una matriz que no es de las 5 que están ahí dadas, como para que esas las puedan hacer ustedes. Entonces yo busqué esta matriz. Entonces lo primero y principal es, queremos calcular los autovalores de la matriz A. Uno puede usar la definición, que es que lambda es autovalor si existe b distinto de 0, tal que A por B es igual a lambda B. Con la definición, sí, claro, lo que voy a hacer es eso. Buena aclaración, Silvana. Ahora podemos calcular en R, pero aquí como tengo que buscar para editar ahí. No. Primero calculemos en la R y después veamos, digamos, qué contamos. Es muy importante eso, digamos, la aclaración, digamos, de si es en R o en... Sí, no sé usarlo como... Eso es un Unicode, no me acuerdo cómo se llama eso, nunca. Sí, 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 sé que anda, eso es lo que voy a hacer. Si no fuera, lo quedo re chiquitito, bueno, no importa. Entonces, lambda es autovalor, si esto, digamos.
esta es la definición del autovalor. El tema es que, bueno, esta definición así a priori es como muy difícil de solucionar. Lo que uno puede hacer es decir, bueno, sumo y resto de ambos lados menos lambda por b, entonces me va a quedar que lambda b menos a por b menos lambda b tiene que ser igual a 0. Esto sí, solo sí. A menos lambda de la identidad b es igual a 0. Y entonces acá lo que uno hace es decir, bueno, yo quiero que esto tenga una solución no trivial, porque esto es lo que nos dice. O sea, la definición es que el b tiene que ser distinto de 0. Y por lo de determinante sabemos que esto tiene solución no trivial. Entonces, estamos llamando asterisco. Asterisco tiene solución trivial. Sí, solo sí. El determinante de a menos lambda la identidad es igual a ¿qué? Igual a 0. Dice Santiago. B es un vector, ¿no? Por las dudas, yo, porque soy. Sí, sí. Bien, está. B es un vector, digamos. En este caso sería BNR3, en este ejemplo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es calcular el determinante de A menos X por la identidad. Acá se suele usar poner X de lambda para el hecho de que estamos más acostumbrados que los polinomios, porque esto va a terminar siendo un polinomio en X, y la costumbre es que los polinomios o las funciones las evaluamos en X, digamos, más que nada por eso. Entonces, esto es igual no pasa nada, digamos, pero como la costumbre es, es mucho más habitual que cuando lo calculas le pones X, digamos, y no pasa nada. Entonces, calculemos esto. Yo tengo que A menos X por la identidad es igual a 1 menos X menos 1, 1, 1 menos X 0, 0, 1 menos X. Entonces, bueno, el determinante X menos la identidad. Yo en las 3 por 3 estoy súper acostumbrado a hacer esto, digamos así, sin pensar tanto, pero ustedes lo pueden calcular como les guste. Podrán hacer esto por el determinante de esto, menos esto por el determinante de lo que queda acá. Entonces esto es igual a 1 menos X por menos X al cuadrado más 1 por 1 por 1, que es 1, 0. Y después me quedaría menos esta columna así en diagonal invertida sería 0. Esta es 0. Y esta me queda menos X más X menos 1 menos X por 1 menos X. Y acá lo que pueden hacer es, yo lo que había hecho cuando preparé el ejercicio fue distribuir y después sumar todo, pero después me di cuenta que se podía hacer esto. Sacar factor común esto y te queda este polinomio. O sea, yo había hecho la distributiva acá y después sumé todo y después me di cuenta que cuando quise encontrar las raíces podía sacar factor común directamente de eso. Entonces acá, como verán, ¿no? Por lo tanto, el determinante de A menos X la identidad es igual a 0 si solo si 1 menos X por X cuadrado más 1 es igual a 0.
si solo si x es igual a 1, y después tendremos los casos, ¿no? Complejos. Leandro, perdón, no es menos x, bueno, es lo mismo, pero no es menos x al cuadrado. Acá, no, lo que pasa es que coso, ¿no? Porque es menos x al cuadrado por menos x al cuadrado te da x al cuadrado, ¿no? Porque Sí, 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 está, al cuadrado es positivo, entonces lo cancelaste. Ah, lo sacaste porque era obvio. No, era una duda de la escritura de por qué lo sacabas, pero supuse que era por eso y era así que está. No. no, era porque Gra- lo escribí, digamos así, suele confundir eso, pero es. No, si lo van a fila 1, columna 3, 1. Acá lo que decía Fran es que yo puse esto por esto por esto. Entonces fue 1 menos x por este coso al cuadrado. Menos x al cuadrado. Entonces acá el cuadrado se distribuye con el menos 1 y el x cuadrado. Y el menos 1 se me hace 1. Y el y cuadrado queda x cuadrado. Entonces, bueno. En R, Profe, sí. ¿qué puso acá a la derecha? ¿O x igual a más menos y o 1? Espera que sin querer saqué corrí Más menos uno, Ah, de Max. 1. Gracias. más menos 1. Cada vez se lo puse entre paréntesis porque no es en los reales, ¿no? Ah, más menos, perdón. Más menos y. Ah, está bien, está bien. Listo. Es la raíz, son las dos raíces de esta parte de este polinomio. Claro. Listo. Gracias, gracias. Entonces, en R, 1 es el único octovalor. Y lo que otra cosa es a partir de esto, que es muy útil, digamos, que por ahí las soluciones de algunos problemas vienen dadas porque la solución de algunos problemas suelen ser autovectores del problema. Entonces, por ahí lo que uno hace es buscar el autovalor y después buscar los autovectores, porque es más fácil, digamos. Lo otro por ahí es muy un tiro al aire, entrar a probar todo al mismo tiempo. Por eso este es un método copado para encontrar las cosas. Entonces podemos calcular el autoespacio asociado al 1, que van a ser en este caso van a ser los B en R3, tal que A por B es igual a B. Y de nuevo, sí, Respecto a por qué no usas el más menos y, era porque que estaba dentro de los reales, ya me perdí. claro, estamos buscando los autovalores reales de la matriz. Ajá. Esto también tiene mucho que ver con el hecho de lo que estábamos hablando recién antes, de si estoy pensando Claro, en un R espacio vectorial o un Q espacio vectorial, o si estoy pensando que la matriz es una matriz 3x3 con elementos en R, o una matriz 3x3 con elementos en C. claro, o sea, en este caso, como estamos trabajando en R, no hay forma de que tengas resultados complejos, entonces, si bien puede Claro. ser más menos y, no sirve nada porque no está dentro del espacio. Ujú. ¿Lo dije Sí. bien? ¿O dije Y ahora falta? me acabo de dar cuenta, ahora cómo escribir esto mejor. Porque acá parece que A está en R y A es una matriz. Ah, bueno. En- Hay Santiago preguntando algo que capaz que es interesante discutir si puedo. no entiendo bien cuál es el objetivo de los autovalores. Es como que intento encontrar algún lambda que multiplicado por un vector
con soluciones no triviales sea igual a A. Pero ¿para qué me sirve encontrar un lambda así? Porque B no puede tener soluciones triviales. Esto es lo que sirve en realidad, o sea, en realidad lo que estamos buscando es un lambda tal que cuando a B le aplico A, me dé lambda por B. O sea, no es que estoy buscando un lambda tal que cuando hago lambda B me da A por B, como que al revés, digamos. La matriz A es una matriz que viene de un problema, digamos. Generalmente acá no tiene sentido. El sentido es como que tengo la matriz y le busco el autovalores, que es verdad como medio muy en el aire, no tiene sentido. La cuestión es que hay muchos problemas que terminan resolviéndose de esta manera, encontrando autovalores de cosas. Un problema, por ejemplo, que ustedes puedan, no sé si les dio el ejemplo de que las funciones también son un espacio vectorial y hay ecuaciones diferenciales que las soluciones son los autovectores. Entonces, la cuestión es que hay muchos casos que se busca plantear casos así, digamos, en donde tengo un operador complejo de un lado y del otro, el operador complejo sería la matriz, que hace cosas raras de la salvé, digamos, y el otro lado te lo deja fijo. Esto hay una linda animación no sé si es ¿sabes cómo se llama? En 3B, 1B, el canal de YouTube ese, en Essence of Algebra, Linear Algebra, que explica, digamos, que si no me equivoco era de ahí, que explica que los autovalores, vos cuando aplicás una matriz, es como que el espacio lo estás deformando, ¿no? Porque la matriz cuando haces A por, si yo tengo L1 y L2, ¿están en castellano esos videos? O sea, sé que tienen subtítulos en castellano. Sí, sí, ayer yo no sabía, pero ayer por casualidad los encontré en castellano, toda la serie esa. Sí, Copado, Free digamos. Blue Igual tienen One subtítulos hizo. en español, en 58 idiomas tiene los subtítulos. No, claro, o sea, tiene los subtítulos, pero Iván pasó unos que están en español hablado. Sí, o Copado, sea, copado. en castellano Están haciendo, el claro, habla. en muchos canales están empezando a empujar contenido en español y Three Blue One Brown, al menos toda esa serie, las mandó en español. Ahí Marcos lo pasó en el grupo de Telegram, pero ahí te busco el link. Estaban en Classroom también. Yo lo vi que lo pasaban en Classroom. Ahí si alguien se lo puede pasar por aquí. También lo que sí, el autovalor, una cosa del autovalor es que uno puede encontrar, uno después lo que se estudia, más cuando veamos más a fondo transformaciones lineales, o sea, vamos a ver en los espacios vectoriales, podemos definir, yo tengo un espacio vectorial B, puedo buscar operaciones lineales, digamos, que eso se van a definir después, que van a ser funciones que van del espacio en el espacio que cumplen ciertas propiedades. Y a estas operaciones, y a estas funciones que se van a llamar transformaciones lineales, le podemos asociar una matriz y los autovalores nos permiten dividir el espacio en los subespacios asociados al vector, a los autovalores, de una manera que el operador te manda el subespacio en el subespacio. Entonces, eso es muy cómodo en las aplicaciones porque por ahí vos en tu mundo de aplicación estás descartando, hay cosas que no vas a usar, no vas a usar todo el espacio vectorial, entonces si vos tenés un subespacio, te puedes quedar trabajando ahí y te ahorras problemas, digamos, porque reducís el mundo donde puedes encontrar soluciones. Igual esto después lo veremos más. Y después hay cosas acá en los espacios vectoriales, van a ver lo que es cambio de base y todo eso, digamos, como que ahí está un poco más la gracia de los autovalores. Es verdad que de agarrar las matrices y ver el autoespacio es como medio raro. Fíjense que
acá como que aparecen, al autovalor viene asociado un autovector. Entonces como ya tienen notación de que esto está muy asociado a los espacios vectoriales. A esto se le llama autoespacio porque es un subespacio. Pueden probar que esto es un subespacio vectorial. Entonces como que va medio hilado por ahí. También pueden encontrar en algunos lados, digamos, de vez de autovector, autofunción, porque ahí es cuando el espacio vectorial son las funciones, debe decirle vectores a los elementos, le llamamos funciones, entonces debe de ser autovectores, son autofunciones. Es un detalle de nombre que no tiene mucho caso. Bueno, el comentario que iba a hacer con esto es que los autovectores corresponderían a las líneas que se quedan quietas por la aplicación de la matriz, a pesar de que por ahí L1 te lo mande a otro lado. No sé cómo hacerlo esto porque tenga sentido y que... No sé cómo te deforma el espacio. Vamos a hacer acá el medio, sí, para que quede seguido. Entonces, volviendo al ejercicio, si yo quiero calcular el autoespacio, hago lo mismo de antes, hago A menos la identidad, y acá se hace todo reconfuso, ¿no? Porque piensen que este es una X mayúscula, y no es de la X minúscula que metí acá adentro. Quiero resolver este sistema. Y bueno, ¿cómo resolvemos este sistema? Agarrando la matriz y reduciéndola. Entonces, A menos la identidad es esto. Y bueno, y esto es lo de antes, lo del práctico 3. Entonces, a la fila 3 le sumo la fila 1. Me queda 0, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. A la fila 2 le puedo restar la fila 1. Ya 0, menos 1, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 0. Y bueno, esto podríamos seguir hasta obtener la MERF, si queremos, ¿no? Permuto los... Acá me confundí, ¿no? L siempre fue 1. Ah, no, no está. L siempre fue 1. Bueno, acá podríamos cambiar el signo de este menos 1 a 1 para obtener la MERF, pero bueno, para el... No, para que quede el coso de llevarlo a MERF. F2. Se me queda 1, 0, menos 1. 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Entonces esto es el sistema X menos Z igual a 0. Y menos Z igual a 0. Entonces el autoespacio asociado al elemento 1
pueden ser los X y Z en R3, tal que se cumplen estas condiciones. Y fíjense igualmente que en el práctico, en el ejercicio 1, le dice que lo escriban de forma paramétrica. Entonces, otra forma de escribirlo esto sería agarrar y si despejo X va a ser igual a Z, Y igual a Z, entonces me va a quedar esto igual a Z, 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 como para dejar tal que Z es un número real. O podrían haber puesto otra variable como T, digamos, si quisieran, como para darle más sentido. Y hay una observación ahí después del ejercicio 2, creo, que habla sobre la dimensión y eso. Que es la cantidad de parámetros que se necesita para describir el autoespacio, digamos. En este caso, necesitamos un parámetro, pero podríamos necesitar más parámetros. Y la cantidad de parámetros que se necesitan está asociado a lo que es la dimensión, que es un concepto que deberían ver acá en un par de clases dentro de los espacios vectoriales. ¿Alguna duda sobre esto? La única duda que tengo es si lo que puso Silvana es válido también. Creo que sí, pero nada más Sí, para lo que puso confirmar. Silvana está bien también. O sea, poner T de 1, 1, Sí. 1. Uh-huh. Profe, Sí, dos consultitas que me quedaron picando. sí, diga. Cuando sacaste la determinante en la hoja 3, Sí. sacaste factor común 1 menos x, porque el menos x al cuadrado después veo que le falta el signo menos. No sé qué paso hiciste ahí. Claro, bueno, por un lado esto por ahí queda más claro el sacado de factor común, si por ahí tiene estos paréntesis. Y por otro lado, el menos, acá es menos x al cuadrado. El menos también está elevado al cuadrado. Claro. Entonces, Termina siendo x ahí al cuadrado. entonces ahí lo que tenés es menos x al cuadrado, es menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Ajá, Y menos está 1 al bien. cuadrado es 1. Y ahí te queda el x al cuadrado. Era lo mismo que te había preguntado yo. Sí. Pero bueno, para allá Viste, lo dejo ahí para que. Suele confundir está eso. Siempre, a mí lo que me pasa mucho más con cuando es menos i, ahí se me. Y ahí justo en esa página, profe, en la 4, Sí. ¿qué quisiste definir con x igual a más menos y? Porque entiendo que es el único valor, x sería igual a 1, porque bueno, en el polinomio terminaría igualándose a 0, si x igual a 1. Pero con x igual a más menos y, No, acá lo que pasa, bueno, tengo este polinomio que es producto de tiene dos factores, entonces va a ser igual a 0 si solo si alguno de estos dos es igual a 0. O sea, uno de los dos tiene que ser 0. Si este es 0, entonces obtengo esta igualdad, x igual a menos 1. Y para que este sea 0, x tiene que ser más menos y, pero esto en realidad acá no está aclarado, ¿no? Pero como estoy trabajando en R, esto no sería solución, porque son números complejos. ok, ahora entiendo. Gracias, profe. Y entonces, bueno, después calculé
del autoespacio. Lo que se podría hacer después es, bueno, agarro la matriz, esta misma matriz A, y la pienso como si fuera una matriz compleja. Y calcular ahí los autovalores. Los autovalores y sus autoespacios. Asociados. Pero acá, por ejemplo, aparte de calcular los autovalores, y si alguno está atento, se va a dar cuenta que va a ser hacer esta cuenta de vuelta, porque es A menos X por la identidad. La única diferencia es que ahora X sí puede ser un complejo. Entonces voy a tener más o menos lo mismo y sí voy a tener que esto como posible autovalor. Entonces voy a tener 3 autovalores en ese caso. Entonces en este caso, uno y menos i serían autovalores. Ahora una consulta, ¿podría tener acá tiene esta matriz A, tiene 3 autovalores, 1, i y menos i. ¿Podría tener más de 3 autovalores? Menos podría tener, por ejemplo, en el caso de que una matriz es real, acá en este caso tenía una solo autovalor. ¿Pero puede tener más de 3? Creo que puede tener solo hasta la cantidad de la dimensión, pero no estoy seguro. Claro, a lo sumo puede tener eso. Y eso depende, si va a tener todos o no, va a depender del cuerpo donde esté trabajando. La cuestión es que esto de acá, el determinante de A menos X la identidad, ustedes le pusieron un nombre, ¿no? No sé si se ubica en el nombre que le pusieron, se le puso en el teórico. El polinomio característico. Claro, es un polinomio. Y si uno se da cuenta, a lo sumo, en este caso el polinomio, nos quedó un polinomio de orden 3, de grado 3. Entonces, o sea, lo que pasa es que el determinante de una matriz de n por n va a ser un polinomio de grado n. Entonces ahí te dice que cuántas raíces puede llegar a lo sumo tiene. Es el resultado, que ya me olvidé cómo se llama el nombre, pero es el que todo polinomio tiene a lo sumo, todo polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces. Al menos en estos cuerpos como R y C. Porque ahí tengo en duda si los cuerpos que tienen características distintas de 0 también lo cumplen. Vamos a sacarnos la duda. Teorema fundamental. Sí. Yo soy malo para recordar los nombres de los teoremas. A mí me pasa al revés. Me acuerdo los nombres, pero no el teorema.
complicado eso. Eh, lo hiciste con IT, dio todo 0. No, estoy acá. Estaba leyendo tu comentario. Y porque estaba también pensando en lo de Silvana, que se me mezclaron las dos preguntas. La bala, lo de Silvana no era una pregunta, sino un comentario de que cuando hizo el de Isa lo anuló todo y estoy buscando mi hoja donde hice lo mismo pero con I. Acá está. Sí, esa sería una forma de escribirlo paramétricamente. Lo que tiene ahí el problema es que tenés el O, ¿viste? Entonces como que está raro. Ahí el O que es eso que te quedó en uno que el autoespacio tiene dimensión 2, digamos. Sí, eso me quedó en el 1B. Otra forma de escribirlo sería así, mira, ya se me ocurre una mejor forma. Debes de llamarle al parámetro de la misma forma, ahí tenés dos parámetros. Puedes llamarle S y T, ¿no? Entonces lo puedes escribir como T por 3,1 más y debería ser esto, porque lo que vos estás escribiendo no es lo mismo que yo estoy diciendo. Debería quedarte así. O sea, pero esto que yo estoy escribiendo no es lo mismo que estás escribiendo vos. Porque ahí en la unión no estás contemplando las sumas, que es distinto a lo sumar en el espacio vectorial que agarrar los elementos y unirlos. No, pues si yo, por ejemplo, en R2 igual Edwin le dice que no da eso en el 1B. Yo no sé, yo tengo los papeles re desordenados, no sé si lo hizo o no eso. Por ejemplo, si yo agarro T por E1 es esta recta, ¿no? Esto es esta recta, T por E1. Y S por E2 va a ser esta recta. Entonces, la unión me queda solo la cruz, pero si yo hago la T por E1 más S por E2, puedo obtener todos los puntos del plano. Entonces, como que hay una diferencia entre escribir la unión de cada uno por separado con la suma del más. Claro, pero, o sea, lo que se está tratando de describir no son dos rectas. Una cosa, ¿cuántos autovalores tenés? Dos. Claro, entonces ahí lo que te debe estar pasando es que tenés un autoespacio asociado a un autovector y un autoespacio asociado al otro. Son dos conjuntos distintos. Claro, por eso. Y entonces, Entonces vos lo que tenés que dar, no sé cuáles son los autovalores ahí. Perdí mis hojas. Entonces, si vos tenés, por ejemplo, un autovalor lambda 1 y lambda 2, en este caso vas a tener por un lado el B lambda 1 y por otro lado el B lambda 2, el autoespacio asociado a cada uno. Entonces, en este ejemplo tenés el menos 2 y el B1. Entonces, uno de estos debe estar asociado al 1,3 o al 3,1, no me acuerdo cuál, yo creo que lo puse al revés. Uno va a ser T por un vector
y el otro va a ser t por otro vector. Son dos subespacios, son dos conjuntos distintos los que tenés que calcular, no son el mismo conjunto. No sé si está... ¿Se escucha? Sí, 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 se te escucha. Se me había cortado un ratito, pero cuando uno dice el conjunto de los autovectores, ¿no sería la unión de el conjunto de los vectores asociados a un autovalor y el conjunto de los autovectores asociados al otro valor? Claro, pero, o sea, en ese sentido sí tenés razón vos, pero lo que se pide en el enunciado y lo que más sentido tiene pedir es que para cada autovalor dar una descripción paramétrica del autoespacio asociado sobre R. Eso es lo que leí textual del enunciado del ejercicio. Sí, sí, es cierto. Claro, Porque aparte está no, o bien, está sea, bien. después lo que se puede generar es, y es lo que se define, que es la suma directa, que es como hacer esto, digamos, como que agarrar y agarrar los elementos, unirlo y permitir la suma entre ellos. Eso se puede hacer, pero cuando haces eso en realidad estás perdiendo terminás perdiendo toda la información de los autoespacios. Porque en este caso, como tenés dos autoespacios, cada uno de dimensión 1, estás en R2. Cuando haces esta combinación, me termina dando todo R2. Entonces, como que si después digo, bueno, ¿cuál fue la solución? Fue R2, perdí toda la información que tenía la matriz. Entonces, como que no me está sirviendo de mucho, no me está siendo de gran ayuda, digamos. O sea, acá lo que hay que hacer es cada uno de los autoespacios por separado. Eh, ¿Alguna duda? Yo no, personalmente. Dale. Silvana, ¿te dio esto? ¿Volviste a hacer el caso de eso? O sea, si no había duda, iba a hacer eso. O sea, el procedimiento es lo mismo, pero bueno, tiene las cosas de que, a pesar de no ser muy complejo, las cuentas suelen tener sus problemas. Entonces, A menos I por la identidad es igual a 1 menos I menos 1, 1, 1 menos I, 0, 0, 1 menos I. Entonces yo acá lo primero que hice, antes de seguir, chequen ahí que Edwin puso que es 3-1, no 1-3. Fíjense en eso, hay que chequearlo bien. Entonces yo lo primero que hice acá fue permutar la fila 2 con la fila 1, así ya me queda un 1 y no tengo que andar dividiendo por números complejos, que es algo que generalmente uno no quiere hacer. Se me queda 1 menos I, 0,
1 menos i, menos 1, 1, 0, 1 menos i. Y ahora hago a la fila 1 le resto lo que sea, veces la fila 2, menos 1 menos i veces la fila 2. Entonces, bueno, acá la fila 1 me va a quedar igual. Acá me daría 0. Este me va a quedar igual. Y acá este me queda es menos 1 por menos esto. Entonces el menos con el menos se me da y me queda i por 1 menos i. Y esto me queda igual a i menos i por menos i es menos 1. Esto me da 1. Lo dije mal, pero i por i es menos 1. Menos eso, te queda 1. Entonces acá me queda menos 1 más eso. Entonces me queda i acá. Después me queda 0, 1, menos i, porque acá no hice nada. Y ahora con la fila 3 voy a anular, voy a hacer 0 estos dos lugares acá de la segunda columna. Entonces si hago, y lo voy a hacer acá en el mismo paso, F1 más if3 y F2 menos i F3. Entonces la fila 1 me queda a 1, 1 por i menos i de 0, y menos i por i de vuelta es menos 1 por menos, más, entonces me queda 1. Después la fila 2, 1 por menos i más i da 0. Y menos i por menos i te da menos 1. Entonces, menos 1 más 1, 0. 0, 1, menos i. Y acá, bueno, lo que se podría hacer para que quede en merge es conmutar. Sí, tiene por ahí sus trampas los complejos, el hecho de que por ahí uno no está tan acostumbrado a operar, digamos, con los complejos y hay que tener más cuidado. Y bueno, acá podemos deducir que, bueno, de esto nos queda x más z igual a 0 y y más y menos iz igual a 0. Y escribiéndolo paramétricamente, no, bueno, acá. Nos queda que b y es igual a, lo que voy a poner ya de manera cosa, bueno, x y z en C3, tal que x más z es igual a 0 y menos iz igual a 0. Entonces, x es igual a menos z, entonces me queda t por menos 1 y es igual a menos iz, a iz digo, perdón, y 1. Ahora bien, ¿no? Dos cuestiones. La primera es que, bueno, faltaría calcular b menos i, el autoespacio asociado al autovalor menos i. Pero el autoespacio asociado a 1 en este contexto de complejos sería, entre comillas, el mismo que calculamos antes.
Pero ¿por qué entre comillas? ¿No? El que calculamos era esto, ¿no? El parámetro estaba en R. Entonces, en este nuevo contexto, B1 va a ser lo mismo, porque podemos repetir, en C podemos repetir todas las cuentas que hicimos para la matriz, pero la única diferencia es que ahora estamos trabajando en los complejos, entonces podemos permitir que el parámetro se mueva en C. O sea, detalle, fíjense que cuando calculan eso, digamos, no es que a B1 no hay que hacerle nada porque ya lo calculé, sino que tienen tal detalle ese. No, Fran, suerte. Igualmente. Bueno, esto que les expliqué es como lo metódico, digamos, lo que tiene como un cierto algoritmo para hacerse del práctico 5, que sería el ejercicio 1, y el ejercicio 2, que van con eso. Ya después el resto del ejercicio tiene como un poco más de pensar y no tanta cuenta, en cierto sentido, ¿no? Pero siempre por ahí es útil hacer cuentas con ejemplitos chiquitos para cuando se le piden hacer cosas. De una, decime la duda del práctico 4. Sí, yo quería hacer esto nomás del práctico 5, después tengo otro ejercicio, pero vamos con esa del 4. Dame 2 minutos que abro el práctico, que no lo tengo abierto. Claro. Ahí tenés que fijar que hay un teorema que te dice que cómo es a qué vale el determinante de A por B. Claro, es como dice Santiago, ¿no? El determinante de A por B es igual al determinante de A o el determinante de B. Entonces, usando ese es el teorema que hay que usar. Entonces tenés que determinante de A por B es igual a determinante de A por determinante de B.
utilizando esto y ingeniándotelo un poquito, te da. Y para probar eso que decís vos, Gino, también, digamos, sale de lo mismo, ¿no? Porque uno puede ver que determinante de A al cuadrado es igual al determinante de A por A, igual al determinante de A por el determinante de A, igual al determinante. Ah, y no me digas que está en la tarea. Ahora tenía que decir la tarea yo. En el 8 piensen que qué pasaba con la operación elemental. Pensá que cuando vos haces C por la matriz A, estás multiplicando todas las filas por C, ¿no? ¿Qué pasaba con la operación elemental de multiplicar una fila por C? Ah, no, la tarea del 10C, nada que ver. Pero sí se cumple, o sea, se cumple lo que dijo Gino y ese sale ahí. Y en el C también lo que pueden hacer va a ser eso, ¿no? De menos A es menos la identidad por A. Y si tienen de dónde salió, si tienen por qué cuánto da el determinante de la identidad, es más fácil. Yo lo pienso siempre con lo de las operaciones, pero es lo mismo. Una vez, Bruno, suerte.
Sí, yo tengo lo mismo, Silvana. ¿En qué sentido que te queda feo? O sea, cuando querés calcular el autoespacio, que haces A menos alguno de esos dos por la identidad. O sea, esta matriz, menos dos veces la identidad. Te da 0 en la primera fila. Sí, eso que te... Entonces sí, ya te da eso, digamos, y si uno la quiere llevar a una MERF, podría llevar a una MERF, digamos, o ver directamente ya como está, digamos, el problema con las variables asociadas, como con el sistema de ecuaciones lineales. O sea, yo más que feo diría raro, digamos, porque como que, digo, vos decís esa matriz y decís, hice algo mal, digamos, no me puede quedar ya con dos filas nulas. Pero cuando reducís te pueden quedar dos filas nulas y uno no diría nada, digamos, como que, bueno, está bien, reduje y bueno, había dos filas que se anularon. Acá medio que como que ya no hay que hacer mucho. Para llegar a la MERF habría que permutar dos filas, multiplicar por menos uno y ya estarías. Ya, ahí tenés tres autovalores y para cada autovalor tenés que hacer el... No, Ah, sí, pero ahí como el ejercicio solo pide los que sean reales, como que tendría que dividir en caso de si la letra griega esa es cero o 2 0 no, o porque eso pi, y cuando no lo es, porque cuando es cero o pi, eh, te quedan algunos que la parte son, es imaginaria verdad, es, digamos, depende del tita. claro, tita, eso, no me acordaba cómo se O sea, llamaba. cuando el seno es cero, cuando el seno de tita se hace cero. Claro, exacto. Claro, sí, podés separar en esos casos, digamos, que son pi menos pi y te quedaría.
Claro, sí. Para que tengan los 3 reales, digamos, puede tener los 3 reales, dependiendo del tita o no. En cambio, en el caso complejo no hace Claro, falta separar en caso porque está todo contemplado. claro, ok. Entonces sí hay que dividir en casos nomás. Bueno, gracias. Claro, te quedarían 2 nomás, como dice Erwin, porque es verdad cuando haces. Claro, pero uno de los reales sería solo cuando tita es, solo para cuando seno de tita es cero. Sí. No, pues el caso de tita igual a pi también lo tenés. ¿No? Se te queda medio igual. O sea, te darían matrices distintas, dependiendo si tita es 0 o tita es pi, pero puede que te queden los autovalores, te quedarían 1 y menos 1, me parece. Claro, bien, gracias. En el caso de que es 0, te queda solo 1, y en el caso que es pi, te quedan 2. Nos vemos, Sofía. Suerte. Claro, sí, sí, sí. Chao, Silvana. Esto queda ahí. Bueno, si les parece bien cortados por hoy, total faltan 2 minutos nomás. No hay millón. Suerte. Chao, Lean, chao, Juan.